Pregunta número 67. Modelo prueba PSU Biología Admisión 2020. Las siguientes opciones son mecanismos de acción de los anticuerpos ante un patógeno o sus antígenos, excepto A. Facilitar el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico. B. Restringir el desplazamiento del patógeno a otras regiones del cuerpo. C. Fagocitar al patógeno y exponer sus antígenos. D. Neutralizar las toxinas del patógeno. E. Inducir la diferenciación de células plasmáticas frente a la infección con un patógeno. Bueno, en primer lugar, aquí me están preguntando cuál de las siguientes opciones son mecanismos de acción de los anticuerpos ante un patógeno o sus antígenos, y me dice cuál no es correcta, ¿ya? ¿Cuál es la que no corresponde? Entonces, en primer lugar, cuando dice facilitar el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico, uno podría decir que los anticuerpos, claro que tienen como función facilitar el reconocimiento del patógeno por otras células del sistema inmunológico. En una pregunta anterior, justamente mencioné que los anticuerpos funcionan igual que algunas proteínas del complemento, en el sentido que facilitan la opsonización, o sea, provocan la opsonización del patógeno y por ende estimulan la fagocitosis por células inmunitarias, como lo hacen los neutrófilos o los macrófagos. Por lo tanto, la A sí sería una función y no podríamos marcarla, ¿se entiende? Porque aquí me están preguntando la que no es. O sea, ¿cuál es la que no es? Entonces, la A no la podemos marcar. Luego la B dice restringir el desplazamiento del patógeno a otras regiones del cuerpo. Si ustedes tienen una bacteria que es opsonizada, o sea, que se llena de anticuerpos, obviamente que, aunque no sea fagocitada de inmediato, vamos a poder aglutinar esa bacteria con otras bacterias y por lo mismo, porque recuerden que los anticuerpos se pueden unir entre sí, y por lo mismo, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que se le va a restringir el movimiento a la bacteria. Entonces, claro que tiene sentido decir que se restringe el desplazamiento del patógeno a otras regiones del cuerpo. Es cosa de que recuerden el fenómeno de la aglutinación de los glóbulos rojos mediante la acción de los anticuerpos. Es el mismo principio, ¿ya? La reacción aglutinina-aglutinógeno, para el que no se le olvidó, acuérdense que la relación, o sea, la interacción entre un anticuerpo o aglutinina, ¿no es cierto?, y un antígeno de superficie, como por ejemplo es una proteína de un donante que no corresponde con el receptor, o en este caso sería un antígeno de superficie de un patógeno, de una bacteria, con una molécula que no está presente en nuestro cuerpo. Entonces, la A y la B no la podemos marcar. La C dice fagocitar el patógeno y exponer los antígenos. Fagocitar el patógeno y exponer sus antígenos. La fagocitosis del patógeno, dijimos que eso ocurre fundamentalmente por los glóbulos blancos, los leucocitos, dentro de los cuales destacan los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos, acuérdense que es un tipo de célula inmunitaria inespecífica que sirve de barrera también celular contra los patógenos, porque son circulantes, circulan por la sangre. El macrófago, por su parte, puede invadir, ¿no es cierto?, los tejidos. O sea, puede meterse a los tejidos. Por lo tanto, tiene la facultad de ir a distintas partes. Y el macrófago, que en el fondo es un monocito circulante que después se transforma en macrófago cuando va a un tejido, cuando se infiltra en un tejido, justamente el macrófago funciona como célula presentadora de antígeno, o células HPC, ¿ya? Entonces, estas células presentadoras de antígeno lo que hacen es fagocitar al patógeno, luego hacen lisis o degradación del patógeno y luego exponen a través de proteínas los antígenos de superficie seleccionados por ellos para que puedan venir los linfocitos T y hacer un reconocimiento de esa secuencia antigénica, ¿ya? Entonces, la C sería una función propia de un glóbulo blanco, específicamente una célula presentadora de antígenos, o ya les dije recién, un macrófago, pero no del anticuerpo en sí. Entonces, no puede ser correcta esa, así que esa es la que habría que marcar automáticamente. La alternativa D es verdadera, porque los anticuerpos también se pueden unir a las toxinas de los patógenos. Piensen en las toxinas que producen algunas bacterias, algunos hongos, en fin. Y también se pueden unir los antígenos se pueden unir también a esas toxinas, ¿ya?
aunque sean más pequeñas que las bacterias. Y la E dice que induce la diferenciación de las células plasmáticas frente a la infección de un patógeno. Bueno, ustedes pueden acordarse que los anticuerpos tienen un rol activante también sobre muchas células. En este caso tiene un rol activante sobre las células plasmáticas. Las células plasmáticas, acuérdense que son los linfocitos B. Los linfocitos B se supone que tienen activación frente a un tipo de patógeno, de infección patogénica, y aquí los anticuerpos tienen un rol importante en este proceso, ¿ya? Por lo tanto, aunque alguien no estuviera muy claro de la E, porque no está muy seguro si es verdad que el anticuerpo induce la diferenciación, o sea, que las células B se transformen en células plasmáticas, ¿ya? De todas formas, no tiene ningún sentido haber dicho la C, ¿se entiende? A todo esto la E es verdadera, ¿ya? Pero yo les digo que bajo cualquier perspectiva, o sea que había que irse sí o sí por la alternativa C.